¿Y si la primera prenda que te enamoró no estaba en tu armario, sino en una pantalla? Respira, escucha el zumbido del proyector, algo va a empezar. Hubo una época en la que el cine no era fondo, era brújula. No solo contaba historias, nos enseñaba a vestir nuestros deseos. Pregunta rápida: ¿elegancia o armadura? En la pantalla la ropa era ambas cosas. Un vestido podía ser coartada, una gabardina, un secreto. Desde el primer plano, con hilos, texturas, botones que encajan. Los estudios lo sabían, no vestían cuerpos, vestían arquetipos. El héroe, la enigma, la rebelde, todos tenían un patrón, y todos tenían un look. Butacas a oscuras, ojos reflejando destellos. Tú también entraste al juego, imitaste un peinado, ajustaste un dobladillo, dejaste que un fotograma te susurrara quién podías ser. Confesión, nadie sale del cine igual que entró. Sales con una historia pegada a la piel, y con una silueta nueva rondándote el espejo. Cada montaje, proyectores girando, zapatos negros sobre pavimento mojado, manos cortando tela, sonrisas contenidas en un espejo. ¿Qué te atrae de verdad? ¿El tejido o la promesa? El cine fabrica promesas, las vende envueltas en luz. Antes de los algoritmos, ya existía el me gusta más antiguo del mundo. El murmullo de una sala cuando aparece un vestido inolvidable, con calles nocturnas, charcos de colores, humo leve. La moda aprendió a hablar cine, planos, cortes, clímax. Un outfit puede narrar ascensos y caídas, fidelidades y traiciones, sin decir una palabra. Manos tensando un corpiño, aguja que brilla, respiración contenida, y tú entiendes el idioma. Lo sientes en el estómago cuando la protagonista entra y toda la sala calla. Ese silencio es estilismo. Hoy vamos a desnudar ese hechizo, a mirar la costura que hay detrás del mito, a escuchar cómo una prenda convierte a cualquiera en leyenda, y a veces, en sí mismo. Prepárate, no es solo historia del cine, es el making of de tu propio estilo. Bienvenidos, esta es la fábrica de sueños, y de vestuarios que nos cambiaron para siempre. Con imágenes de ciudades al amanecer, persianas que suben, escaparates que despiertan. El cine nos enseñó a mirar la ropa como si miráramos un plano, encuadre, ritmo, intención. Piénsalo, una cremallera es un fundido, un botón, un corte a detalle. Imagina ahora un plano donde entra una figura con abrigo oscuro, no habla, camina, la cámara baja a los zapatos, ya sabes quién es. Esa certeza es vestuario convertido en lenguaje. ¿Recuerdas la primera vez que quisiste copiar un gesto, doblar una manga, subir un cuello, peinarte con laca y paciencia? No era vanidad, era pertenecer a un relato. Cada textura promete una versión tuya. El tweed dice disciplina, la seda, secreto, el cuero, insurrección. Cuando la luz roza una tela en pantalla, también roza tus decisiones frente al espejo. Por eso aquí no buscamos marcas, buscamos escenas. Vamos a entrenar el ojo, distinguir un look que narra de uno que solo decora. Porque si la moda es diálogo, tú eliges la siguiente línea. Ahora imagina esto, Madrid, noche de verano. Una adolescente entra sola al cine de barrio porque leyó que reponían un clásico. En la pantalla una mujer cruza una calle mojada con gabardina beige y zapatos bajos. No corre, decide. La chica anota mentalmente. Dobladillo limpio, hombros rectos, cabello recogido sin esfuerzo. Al salir, pasa por una mercería abierta hasta tarde. Compra hilo del color exacto de su abrigo heredado. En casa, deshace un pespunte torcido, sube el cuello, quita un botón brillante y lo cambia por uno mate. A la mañana siguiente, camina hacia el instituto. Nadie sabe que su abrigo es el mismo, solo notan que ella está más segura.
Ese día aprueba un examen oral que temía. ¿Magia? No. Un personaje aprendido en la pantalla y terminado en su espejo. La moda, cuando cuenta verdad, te presta valentía utilizable. Los grandes estudios entendieron muy pronto que el vestuario no era un accesorio, era el guión invisible. No se vestía a una actriz, se vestía a un arquetipo, a una declaración de intenciones. Cuando vemos a Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó confeccionar un vestido con las cortinas de su casa en ruinas, la moda nos habla de resiliencia y supervivencia refinada. Cuando Humphrey Bogart camina bajo la lluvia en Casablanca, su gabardina no es para el frío, es la armadura del misterio, la melancolía y la masculinidad clásica. Y en Roman Holiday, el cambio de look de Audrey Hepburn, al arremangarse la camisa y cortar su cabello, se convierte en el símbolo visual de la liberación femenina. La ropa en el cine es psicología pura hecha silueta. Entramos a la sala y el deseo se fabrica en silencio. La luz del proyector roza mejillas, telas, expectativas. ¿Qué activa un vestuario en tu cabeza? Señales, cuello cerrado, control, hombros marcados, avance, texturas mates, discreción, brillos domados, promesa. El diseñador conoce ese alfabeto y lo usa para guiar tu empatía. Si el personaje duda, el tejido vacila. Si decide, las líneas se vuelven rectas. Observa los zapatos, cuentan el tiempo del guión más que el reloj. Un tacón alto impone pausa, una suela blanda permite fuga. La cámara no solo mira ropa, mira fricción. Ahí nace el deseo, no en la prenda, sino en la historia que sugiere que tú, con ella, podrías resolver tu propio conflicto. 3 arquetipos, 3 gramáticas. La heroína, líneas limpias, telas que no estorban, bolsillos funcionales. Su estilo promete movilidad y propósito. El detective, gabardina, estructura, tonos neutros que absorben secretos. Esconde, por tanto domina. La mujer liberada, cintura negociada, hombros relajados, luz que acaricia y no encandila. Comunica autodeterminación sin pedir permiso. Estos códigos no son dogmas, son herramientas. Cuando saltan de la pantalla a la calle, se mezclan con biografías reales, trabajo, clima, presupuesto. Por eso el buen vestuario no copia, traduce. Consejo práctico: identifica tu conflicto del día, protección, visibilidad o ligereza, y elige siluetas que lo resuelvan antes de hablar. Cenas. En la fábrica del deseo, nada era casual. El boceto nacía de una emoción del guión, carencia, ambición, peligro. Un equipo traducía eso en telas probadas bajo focos, porque el color cambia cuando el mundo te mira. Piensa en la gabardina, nació funcional, el cine la templó en misterio, o en el vestido hecho de cortinas, pobreza reinventada como ingenio teatral. La cámara premia la valentía textil, brillos controlados, sombras que afilan mentones, hombros que alzan jerarquías. Los villanos rara vez van arrugados, los héroes raramente improvisan nudos, y sin embargo, el encanto ocurre cuando algo parece accidental. Esa ilusión requiere costuras invisibles y decisiones milimétricas. Moraleja para tu armario: elige piezas que digan verbo y no adjetivo, que actúen, que avancen la escena. Si hoy necesitas silencio, elige mate. Si pides presencia, busca estructura. La ropa habla, tu historia elige el volumen. Continuamos. El cine descubrió muy pronto que el público no imita ropa. Imita estados emocionales. La prenda funciona porque queda asociada a una sensación concreta: seguridad, deseo, rebeldía, poder. Por eso ciertos objetos sobreviven décadas aunque cambie la moda. La gabardina de Humphrey Bogart en Casablanca sigue comunicando control emocional incluso hoy.
No importa que existan abrigos más modernos. Ese corte ya quedó grabado como símbolo psicológico. Hollywood convirtió las prendas en atajos narrativos. Un sombrero inclinado podía anunciar cinismo. Un traje perfectamente planchado insinuaba disciplina obsesiva. Una corbata floja hablaba de agotamiento moral antes de que el personaje pronunciara una sola línea. Poma. El espectador aprendió inconscientemente a leer esas señales una y otra vez. Y después comenzó a usarlas en la vida real. También nació una relación nueva entre masculinidad y vestuario. Antes del cine, mucha ropa masculina aspiraba únicamente a respetabilidad social. Pero el noir y los dramas clásicos transformaron el traje en instrumento emocional. El detective cansado, el gángster elegante, el hombre silencioso bajo lluvia artificial. El vestuario masculino empezó a sugerir misterio, en lugar de simple estatus. Por eso el gris carbón, el azul profundo y el camel sobreviven generación tras generación. No venden novedad, venden autoridad emocional estable. El cine entendió además algo decisivo sobre la memoria visual. El público recuerda siluetas antes que detalles. Piensa en la sombra amplia de una gabardina entrando por una puerta iluminada. O en el perfil de Audrey Hepburn con cuello descubierto y cigarrillo largo. El cerebro almacena formas simples que condensan una emoción compleja. Por eso los grandes vestuarios eliminan ruido. Cuanto más clara la silueta, más rápido se vuelve icónica. Hay otro mecanismo importante. El deseo cinematográfico casi siempre vive en la transformación. El público conecta con personajes que cambian visualmente, porque eso convierte la ropa en evidencia física de evolución interna. Cuando alguien se corta el cabello en pantalla, cambia de color o modifica postura y vestuario, el espectador entiende inmediatamente que algo emocional también se movió. El cine entrenó generaciones enteras para asociar estilo con identidad mutable. Y esa lógica sigue intacta hoy. Las películas contemporáneas y las series siguen usando vestuario como arquitectura psicológica. En muchas historias modernas, los personajes comienzan usando tonos apagados y siluetas rígidas. Conforme ganan libertad, aparecen texturas más suaves, movimiento y contraste. El armario funciona como subtítulo emocional permanente. Incluso el lujo cinematográfico fue diseñado estratégicamente. Los estudios sabían que demasiado exceso podía romper la identificación del público. El glamour efectivo necesitaba un pequeño punto de accesibilidad. Tal vez un peinado reproducible, un abrigo aparentemente sencillo, un labial reconocible. El espectador debía sentir, no puedo vivir esa vida, pero quizá puedo parecerme un poco. Ahí nace el consumo aspiracional moderno. Y luego apareció el primer plano. Cuando las cámaras empezaron a acercarse más al rostro, el maquillaje y el vestuario tuvieron que refinarse radicalmente. Las telas demasiado brillantes distraían. Los estampados agresivos rompían continuidad visual. El cine enseñó elegancia óptica. Cómo vestir para ser leído armónicamente bajo observación intensa. Muchas reglas actuales de estilo, equilibrio, proporción, control del contraste, nacen directamente de esa necesidad técnica cinematográfica. También cambió nuestra relación con el negro. Antes de Hollywood, vestir completamente de negro podía asociarse principalmente al luto o a la formalidad estricta. El cine lo transformó en sofisticación emocional. El negro empezó a representar inteligencia, misterio, autocontrol. La pantalla descubrió que absorbe luz de manera dramática y esculpe la figura como pocas tonalidades pueden hacerlo. Desde entonces el negro dejó de ser ausencia de color y se convirtió en lenguaje de autoridad estética. Otra lección silenciosa del cine.
El vestuario más poderoso rara vez parece recién comprado. Los diseñadores envejecían telas, suavizaban cuellos, alteraban botones y arrugaban ciertas zonas estratégicamente para crear biografía visual. Una chaqueta demasiado perfecta parece utilería. Una prenda con señales mínimas de uso parece pertenecer realmente a alguien. El espectador quizá no lo nota conscientemente, pero sí siente autenticidad. Aplicación directa para la vida cotidiana. No construyas un armario que parezca escaparate, construye uno que parezca relato coherente. Las piezas memorables son las que acumulan contexto personal. El reloj repetido, la chaqueta adaptada al cuerpo, el bolso que ya aprendió tus movimientos. El estilo creíble necesita fricción humana. Y quizá ahí está el verdadero secreto de la fábrica del deseo. El cine nunca vendió simplemente telas. Vendió versiones posibles de nosotros mismos, el héroe valiente, la mujer imposible de ignorar, el hombre sereno en medio del caos, la persona que entra a una habitación y cambia la temperatura emocional del espacio. La ropa era solo el vehículo visible de esa fantasía invisible. Por eso seguimos mirando películas para vestirnos, incluso cuando creemos que no lo hacemos. Porque el cine no solo diseñó tendencias, diseñó reflejos emocionales. Nos enseñó qué significa verse libre, peligroso, elegante, distante o inolvidable. Y desde entonces, cada armario moderno guarda, aunque sea en silencio, un pequeño departamento de vestuario de Hollywood. Puertas del atelier. Aquí el deseo se prototipa. Un boceto nace de una emoción del guión. Carencia, ambición, peligro. Se testean telas bajo foco porque la cámara traiciona. El blanco estalla. El negro se traga detalles. Edith Head, Orry Kelly y Adrian lo sabían. Construían personajes con costuras invisibles. La primera prueba suele fallar. La segunda se acerca. La tercera emociona al director porque, de pronto, el actor camina distinto. Checklist profesional. 1. Función en escena. 2. Lectura a distancia. 3. Sonido al moverse. 4. Continuidad entre tomas. Reglas trasladables a tu armario. Pruébate a la luz en la que vivirás. Muévete como caminarás. Escucha si la prenda hace ruido. Fotografía el conjunto. Si soporta el lente del móvil, soportará el del mundo. En el Hollywood de la Edad de Oro, el glamour dejó de ser una casualidad para convertirse en un producto de exportación masiva. Los departamentos de vestuario de los estudios eran templos de alta costura que dictaban lo que era deseable. Figuras como Marilyn Monroe o Grace Kelly no solo actuaban, vendían un ideal de perfección estética que las mujeres de la época estudiaban minuciosamente en las salas de cine. Los guantes largos, las cinturas diminutas, las perlas perfectas y los peinados estructurados pasaron de los sets de filmación directamente a la vida cotidiana de millones de personas. El cine enseñó al mundo que la elegancia podía ser un espectáculo, y sobre todo, una aspiración alcanzable a través del estilo. Ética del brillo. Glamour también es saber cuando algo no reluce. La alfombra roja pide reflejo. El duelo pide sombra. El trabajo pide legibilidad. Vestirse es leer la escena social y escoger el tono. Si dudas, elige silencio elegante, colores sólidos, texturas nobles, líneas limpias. Checklist express antes de salir. Cuello ordena, hombro decide. Cintura en causa, caída firma, zapato puntúa, bolso añade subtrama. Pregunta final, ¿qué idea repite tu conjunto sin aburrir? Si la encuentras, tienes guión. Cierre de secuencia dorada. El glamour nació coreografiado, pero tú puedes improvisarlo con criterio. Usa la luz, escucha la tela, edita los adornos. Cuando la historia sea tuya, cualquier pasillo parece premiere. Respiramos y pasamos al próximo icono.
Los estudios no solo fabricaban estrellas, fabricaban hábitos visuales. En los años 40 y 50, los contratos incluían control sobre maquillaje, peso, peinado, y hasta la forma de posar frente a cámaras. La actriz salía de la pantalla convertida en manual viviente de elegancia. MGM tenía departamentos enteros dedicados a pulir una silueta reconocible en segundos. Porque el verdadero negocio no era la película. Era la repetición del deseo después de los créditos. Una espectadora veía un vestido satinado en cine el sábado, y el lunes buscaba una versión accesible en los grandes almacenes. Hollywood entendió antes que nadie algo fundamental. La moda funciona cuando parece cercana aunque sea inalcanzable. Y entonces apareció el color. El Technicolor cambió la relación entre cine y vestuario para siempre. Los diseñadores dejaron de pensar solo en elegancia, empezaron a pensar en impacto cromático. Un rojo debía sobrevivir a las luces abrasadoras del set. Un verde debía diferenciarse del decorado. Un azul debía conservar profundidad incluso en movimiento. Por eso muchos trajes clásicos parecen exagerados en fotografías de backstage. Estaban calculados para la cámara, no para la vida real. El glamour cinematográfico era una ilusión técnica perfectamente diseñada. También nació una nueva jerarquía del detalle. Antes del cine masivo, mucha ropa elegante se apreciaba de cerca. Hollywood enseñó a construir prendas para ser leídas a distancia. Hombros más definidos, joyería con mayor contraste, telas que atrapaban la luz en movimiento. La pantalla grande obligó a amplificar códigos visuales. Y esa lógica todavía domina hoy. El look contemporáneo sigue pensado para ser entendido en un instante, primero por una cámara y después por una persona. Hay una razón por la que ciertas imágenes sobreviven décadas. El vestido blanco de The Seven Year Itch sobre la rejilla del metro no solo convirtió a Marilyn Monroe en icono absoluto, convirtió una silueta completa en fantasía colectiva. Lo mismo ocurrió con los vestidos impecables de Grace Kelly, líneas limpias, guantes exactos, joyería mínima. El mensaje era claro, el lujo verdadero aparenta facilidad. Y ahí nació una de las grandes ficciones de la moda moderna: hacer que horas de construcción parezcan naturalidad espontánea. Regla heredada de esa era. Si quieres verte más sofisticado, elimina antes de añadir. Hollywood descubrió que el ojo recuerda mejor una idea fuerte que 10 adornos débiles, un escote limpio, un color dominante, una textura protagonista. El glamour dorado no saturaba, evitaba. Y quizá por eso todavía se siente elegante hoy. Porque entendía que el estilo no consiste en mostrarlo todo, sino en dirigir la mirada exactamente donde quieres que permanezca. Para comprender la huella del cine en nuestros armarios, debemos detenernos en los iconos que rompieron las reglas establecidas. Audrey Hepburn inventó el estilo minimalista. En una era de excesos, ella impuso los pantalones capri, los zapatos planos y el negro clásico, demostrando que el menos es más era la máxima sofisticación. Frente a ella, Marilyn Monroe diseñó la arquitectura de la sensualidad, moldeando el concepto de la con vestidos que desafiaban la gravedad y celebraban las curvas. Pero el lenguaje del cine también se desbordó a la realidad. Diana de Gales, la gran intrusa de los medios, dominó la narrativa visual de manera cinematográfica. Su icónico vestido de la venganza fue una declaración de poder y resiliencia que superó cualquier guión de ficción. Y finalmente, Carrie Bradshaw cerró el siglo uniendo la pantalla con la calle, enseñándonos que el maximalismo y la obsesión por los zapatos de diseñador eran herramientas legítimas de identidad. Ellas no siguieron la moda, se convirtieron en ella. Iconos que dictaron reglas, y las rompieron.
Hepburn enseñó vacío intencional. Cuando quitas adornos, aparece el personaje. Monroe mostró energía en reposo. La tela parecía moverse aunque ella no. Diana escribió un tercer camino. Vulnerabilidad blindada con cortes impecables. Y la ficción urbana convirtió el armario en ensayo general diario. ¿Qué une a todas? Coherencia narrativa. Cada pieza repite una idea sin redundar. Pruébalo. Elige 3 palabras para tu capítulo de hoy. Por ejemplo, limpio, firme, amable, y viste solo con decisiones que las confirmen. Si algo contradice el guión, déjalo fuera. La firma no está en la etiqueta, está en la constancia. Siguiente escena. Tuyo el plano. Pero los grandes iconos no solo cambiaron prendas, cambiaron proporciones. Antes de Audrey Hepburn, la feminidad cinematográfica estaba construida sobre volumen, curvas marcadas y exuberancia visual. Hepburn introdujo otra silueta, líneas verticales, tobillos visibles, cuello despejado, movimiento ligero. Su colaboración con Hubert de Givenchy redefinió la relación entre actriz y diseñador. Ya no se trataba solo de vestir a una estrella. Se trataba de construir una identidad reconocible cuadro por cuadro. El vestido negro de Breakfast at Tiffany's no era únicamente elegante. Era estratégico. Eliminaba ruido visual para que el rostro, la postura y la actitud dominaran la escena. Desde entonces, el minimalismo dejó de verse como ausencia de recursos y empezó a leerse como control absoluto. En contraste, Marilyn Monroe entendió algo distinto. La cámara ama aquello que refleja luz y movimiento. Muchos de sus vestidos estaban confeccionados con telas cortadas al sesgo, una técnica que hace que el tejido siga el cuerpo sin rigidez. Por eso sus looks parecían líquidos frente al lente. La sensualidad de Monroe no dependía únicamente del escote. Dependía de cómo la tela reaccionaba al caminar, al girar, al respirar. Hollywood aprendió entonces que el vestuario podía coreografiar el cuerpo incluso antes de que el actor actuara. Y luego llegaron las mujeres que usaron la ropa como mensaje político silencioso. Diana, Princess of Wales, comprendió el poder simbólico de una imagen repetida globalmente. Cada color, cada hombro estructurado, cada joya enviaba información antes de que existieran las redes sociales. El famoso vestido de la venganza funcionó porque rompía el protocolo exacto en el momento exacto. Más corto, más ajustado, más seguro. La prenda se convirtió en narrativa pública instantánea. Ahí la moda dejó de ser decoración y se convirtió en control de relato. Lo interesante es que el cine ya había preparado al público para leer esos códigos. Durante décadas, las películas enseñaron que una mujer de negro podía representar misterio. Una silueta rígida podía significar autoridad. Un vestido suave podía insinuar vulnerabilidad. Cuando Diana apareció frente a cámaras, el mundo ya entendía inconscientemente ese lenguaje visual. Vestirse se había convertido en semiótica popular. Y entonces, llegó la era donde el icono dejó de parecer inalcanzable. Carrie Bradshaw transformó la moda en conversación cotidiana. Antes, el glamour cinematográfico era aspiracional porque parecía perfecto. Carrie hizo algo nuevo. Volvió deseable la mezcla imperfecta. Tutús con camisetas, lujo con prendas vintage, joyería excesiva a plena luz del día. El mensaje cambió radicalmente. El estilo ya no consistía en obedecer reglas elegantes, sino en editar referencias culturales hasta construir una personalidad visible. Esa transición coincide con un cambio técnico importante. La televisión y luego la fotografía digital acercaron el vestuario al espectador como nunca antes. El público empezó a ver texturas reales, costuras reales, combinaciones improbables. Y eso alteró el deseo colectivo. El nuevo icono ya no era impecable.
Era reconocible. El espectador quería sentir que podía recrear el look por sí mismo. Ahí nacen fenómenos masivos como los bolsos AIT, los zapatos convertidos en símbolos narrativos y las prendas asociadas a personajes específicos más que a diseñadores. También cambió la velocidad de la influencia. Antes, una tendencia cinematográfica podía tardar años en instalarse. Hoy una sola escena puede agotar un producto globalmente en días. Pero la lógica sigue siendo la misma que en Hollywood clásico. Asociar una emoción poderosa a una imagen concreta. El espectador no compra únicamente ropa. Compra la sensación de convertirse en el personaje que admiró. Hay otro patrón que une a todos estos iconos. Ninguno vestía únicamente para verse atractivo. Cada una construía contraste. Hepburn mezclaba fragilidad visual con disciplina absoluta. Monroe equilibraba inocencia y control escénico. Diana combinaba cercanía emocional con autoridad institucional. Carrie fusionaba caos creativo con seguridad total. El estilo memorable casi siempre nace de dos fuerzas opuestas coexistiendo al mismo tiempo. Regla útil para el presente. No copies prendas, identifica tensiones. Tal vez tu estética no necesita lujo visible, sino equilibrio entre precisión y comodidad, entre suavidad y estructura, entre discreción y presencia. Los grandes iconos funcionan porque transmiten una contradicción legible, y eso los vuelve humanos. Última lección del cine sobre identidad visual. Repetir no es fracasar. Los íconos repetían siluetas constantemente. Hepburn volvía al negro. Diana insistía en ciertos cortes. Carrie repetía zapatos como firma emocional. La coherencia crea reconocimiento. El armario fuerte no necesita infinitas opciones. Necesita decisiones claras repetidas con intención. Porque al final, los iconos no dictaron reglas por vestir diferente. Las dictaron porque entendieron algo más profundo. La ropa puede convertirse en memoria colectiva. Y cuando una imagen logra sobrevivir décadas, deja de ser moda. Se convierte en lenguaje cultural. Estos iconos clásicos nos demostraron que la pantalla grande podía cambiar el armario de una generación entera. Pero el siglo XX llegó a su fin, y el cine dejó las salas de gala para mezclarse con la rebeldía de las calles y las culturas juveniles. ¿Cómo pasamos de las perlas de Audrey Hepburn al cuero negro de Matrix, a la obsesión de las series adolescentes, o al nacimiento del lujo silencioso en la televisión actual? La respuesta nos espera en la segunda parte de este viaje. No te despegues, porque la evolución del estilo está a punto de continuar. Ahora, del brillo clásico saltamos a la calle, al cuero digital, a las series que dictan microtendencias en tiempo real. ¿Cómo navegar sin perderte? Usa el cine como brújula. Pregunta qué conflicto resuelve tu look. Si buscas anonimato, apuesta por volúmenes sobrios. Si buscas impacto, por contrastes nítidos. El futuro trae lujo silencioso y gritos cromáticos, ambos válidos si sirven a tu trama. En la siguiente parte de este emocionante recorrido, leeremos esas escenas, del negro táctico de Matrix al uniforme discreto de los magnates, pasando por tribus adolescentes que convierten pasillos en pasarelas. Corte, respiramos, y seguimos. Bienvenidos de vuelta. En la primera parte de este viaje, fuimos testigos de cómo la época dorada de Hollywood y sus iconos convirtieron el vestuario en un lenguaje de poder, deseo y mitología personal. Pero los tiempos cambiaron, los formatos evolucionaron y las pantallas se multiplicaron. Dejamos atrás la etiqueta clásica para adentrarnos en una era donde el cine y la televisión ya no solo inspiraban, empezaron a crear tribus urbanas, estéticas adolescentes y estilos de vida globales. Entramos en la era moderna de las tendencias.
Hubo un momento en que los estrenos de cine dictaban el stock de las tiendas de ropa al día siguiente. Los calendarios de lanzamiento cinematográfico se sincronizaban con los ciclos de producción y venta al por menor, creando un efecto blockbuster en la cadena de suministro. Antes de los algoritmos, la demanda se medía a través de la prensa, las licencias de merchandising y, sobre todo, la intuición de los compradores que apostaban por una historia. Las películas ya no vendían solo prendas, vendían estilos de vida enteros, empaquetados y listos para consumir. El cine convertía el anhelo narrativo en una demanda tangible y lista para usar. El impacto fue inmediato. Su silueta dominante, la gabardina larga de cuero negro, inundó las calles del mundo junto a las gafas oscuras minimalistas. Era una prenda aspiracional. Prometía poder, misterio y una ruptura con lo convencional. La practicidad del cuero, un material duradero, aunque exigente, no impidió su adopción masiva, incluso en climas donde no era necesario. La estética cyberpunk se convirtió en alta costura urbana, difundida globalmente a través de la prensa, foros de fans y un incipiente comercio electrónico que aceleraba su alcance. Al mismo tiempo, en un contraste perfecto, redefinió el estilo escolar. Demostró que el éxito de una tendencia no dependía de un único molde. Aquí, la clave era el código de pertenencia. Las minifaldas de cuadros amarillos y los conjuntos coordinados se convirtieron en el uniforme indispensable de la época, una ola de optimismo pastel que ofrecía una visión del mundo completamente diferente, pero igualmente poderosa y deseable. Era un lenguaje visual que comunicaba estatus y cohesión de grupo. Esta capacidad del cine para moldear el guardarropa popular no era nueva. Décadas atrás, había hecho lo mismo con las chaquetas de cuero rebeldes, una prenda heroína que se convirtió en un símbolo de identidad juvenil que trascendió la pantalla. Más tarde, la nostalgia romántica de no solo revivió la joyería de época y los vestidos etéreos, sino que también despertó un interés por la artesanía y la elegancia de otra era, vendiendo un anhelo por un pasado idealizado. Cada película exitosa era una lección de marketing visual, una clase magistral sobre cómo una historia bien contada podía vestir a una generación entera. El cine no solo reflejaba la cultura, la fabricaba, la empaquetaba y la distribuía a escala global. La gran pantalla era el escaparate definitivo, el origen de los mitos que decidíamos llevar puestos. Y, a medida que la industria cinematográfica se globalizaba, el fenómeno dejó de depender únicamente de una prenda específica. Las películas comenzaron a influir en categorías enteras del mercado. Ya no se trataba solo de vender una chaqueta, un vestido o unas gafas. Se vendía una estética completa. Los estudios comprendieron que el vestuario podía convertirse en una herramienta comercial tan poderosa como el propio argumento. Diseñadores, marcas y departamentos de marketing empezaron a colaborar mucho antes de los estrenos, anticipando qué elementos visuales podrían transformarse en productos deseados por millones de espectadores. Uno de los ejemplos más claros apareció con las películas de espías. Tras el éxito de la saga de James Bond, los trajes perfectamente confeccionados, los relojes de lujo y la elegancia masculina clásica experimentaron un renovado interés internacional. Bond no solo representaba un personaje, representaba una aspiración. Su guardarropa proyectaba éxito, sofisticación y control absoluto de cada situación. Durante décadas, la influencia de estas películas ayudó a mantener vigente una idea concreta de elegancia masculina, demostrando que el cine podía sostener tendencias durante generaciones enteras. La influencia también alcanzó al deporte y al ocio. En los años 80, películas protagonizadas por jóvenes bailarines, atletas y estudiantes transformaron prendas funcionales en objetos de deseo. Sudaderas amplias, calentadores, zapatillas deportivas y ropa de entrenamiento dejaron de pertenecer exclusivamente a gimnasios y pistas de baile para convertirse en parte del vestuario cotidiano. Lo que había nacido como ropa práctica terminó redefiniendo la moda urbana. El cine ayudó a borrar las fronteras entre rendimiento deportivo y estilo personal,
mucho antes de que existiera el concepto moderno de athleisure. Pero quizás uno de los cambios más interesantes fue la velocidad con la que las tendencias comenzaron a viajar. En décadas anteriores, una moda cinematográfica podía tardar meses o incluso años en expandirse internacionalmente. A finales del siglo XX, gracias a la televisión, las revistas especializadas y los mercados globales de distribución, ese tiempo se redujo drásticamente. Un estreno en Los Ángeles podía generar imitaciones en París, Tokio, Bogotá o Buenos Aires en cuestión de semanas. El cine se convirtió en un lenguaje visual global, capaz de sincronizar los deseos de consumidores que vivían a miles de kilómetros de distancia. Este fenómeno también impulsó una nueva figura dentro de la industria: el diseñador de vestuario como creador de tendencias. Durante mucho tiempo, el público prestó atención únicamente a actores y directores. Sin embargo, detrás de muchos de los looks más influyentes se encontraban profesionales capaces de construir identidades visuales completas. Su trabajo consistía en algo más complejo que elegir ropa bonita. Debían crear personajes memorables, pero también siluetas reconocibles que permanecieran grabadas en la memoria colectiva mucho después de que terminara la película. A comienzos del siglo XXI, el impacto del cine sobre la moda alcanzó otra dimensión. Las franquicias globales ya no generaban únicamente ventas de ropa inspirada en los personajes. Creaban colaboraciones oficiales con marcas internacionales. Las colecciones limitadas, los lanzamientos temáticos y las campañas publicitarias asociadas a grandes estrenos se convirtieron en parte habitual del negocio. La frontera entre entretenimiento y moda comenzó a desaparecer. Una película podía funcionar simultáneamente como obra cultural, fenómeno mediático y plataforma comercial. Sin embargo, lo más fascinante de este proceso es que rara vez comprábamos la ropa por la ropa en sí. Lo que realmente adquiríamos era el significado que la historia le había otorgado. Una gabardina podía representar rebeldía, un uniforme escolar podía simbolizar pertenencia, un vestido podía encarnar romance, una chaqueta de cuero podía transmitir independencia. El cine otorgaba contexto emocional a las prendas, y ese contexto era precisamente lo que las convertía en objetos de deseo. Por eso, durante gran parte del siglo XX y los primeros años del XXI, las películas fueron mucho más que entretenimiento. Funcionaron como enormes laboratorios culturales, donde se probaban nuevas identidades, nuevas aspiraciones y nuevas formas de presentarse ante el mundo. La audiencia observaba la pantalla buscando héroes, villanos, soñadores o rebeldes, y luego trasladaba fragmentos de esas historias a su propia vida cotidiana. Antes de que las redes sociales convirtieran a millones de personas en creadores de tendencias, antes de los influencers y antes de los algoritmos que hoy predicen nuestros gustos, existió una institución capaz de definir cómo vestiría una generación entera. Esa institución era el cine. Y durante décadas, cada estreno importante tenía el poder de cambiar no solo lo que veíamos en pantalla, sino también lo que encontrábamos en los escaparates, en las revistas y finalmente en nuestros propios armarios. Con el cambio de milenio, las pantallas juveniles se transformaron en manuales visuales de estatus. A través de producciones como Chicas Pesadas, el público aprendió que la moda era una jerarquía social y que la estética definía quién formaba parte del grupo cool. No se trataba solo de la ropa. Cada accesorio, desde el cuaderno con pegatinas hasta el color del teléfono móvil, se convertía en una pieza de un complejo rompecabezas de identidad. La psicología de grupo operaba a plena vista. La imitación era la llave para la pertenencia, y desviarse del código visual implicaba una sanción social inmediata. Las reglas del juego se aprendían en los pasillos de la escuela y se reforzaban en los centros comerciales, que se convirtieron en los nuevos templos de consumo. Allí, los adolescentes buscaban replicar esos códigos de vestimenta, creando una cultura que nacía directamente de la ficción. Esto alimentó una economía dual. Por un lado, el auge de la moda rápida que permitía copiar looks a bajo costo. Por otro,
el ingenio del hazlo tú mismo, donde la creatividad suplía la falta de presupuesto para personalizar y pertenecer. Gossip Girl elevó la apuesta, convirtiendo el lujo neoyorquino y las diademas aristocráticas en el eje central de su narrativa. La serie no solo mostraba un estilo de vida aspiracional, sino que lo codificaba. Las diademas de Blair Waldorf no eran un simple accesorio, eran una corona simbólica que denotaba poder y control dentro de su círculo social. Cada elección, desde el abrigo de diseñador hasta el bolso de mano, era una declaración de intenciones, un movimiento en un tablero de ajedrez social donde la moda era el arma principal. Antes de que los algoritmos dominaran nuestras vidas, los blogs de fans y los foros en línea se convirtieron en plataformas improvisadas donde se diseccionaba cada atuendo. Estos fueron los primeros lookbooks digitales, espacios donde una comunidad global de espectadores creaba guías detalladas sobre cómo conseguir el look. Demostraban que la influencia de la pantalla ya operaba a la velocidad de la conexión a Internet, sentando las bases para la era de los influencers que estaba por llegar. En la gran pantalla, el diablo viste de Prada desnudo los mecanismos de la industria, demostrando el efecto dominó que tiene un simple suéter azul cerúleo en el mercado global. Aunque no era cine adolescente, su mensaje resonó profundamente en esa generación. La moda no es aleatoria, es una decisión calculada que se filtra desde la alta costura hasta el consumidor final, una fuerza económica y cultural que moldea lo que deseamos vestir. Esta revelación enseñó a una generación a mirar más allá de la prenda y a entender el sistema que la produce. Aprendimos a decodificar las tendencias, a reconocer la intención detrás de una paleta de colores o una silueta. La estética dejó de ser algo superficial para revelarse como lo que siempre fue, una poderosa herramienta de influencia. Y, más recientemente, Euphoria rompió los moldes tradicionales, llevando el maquillaje con glitter y la estética urbana directamente a la identidad diaria de millones de jóvenes. Aquí, el maquillaje dejó de ser un mero embellecedor para convertirse en un dispositivo narrativo. El delineador gráfico y las gemas faciales no solo complementaban un look, sino que expresaban el arco emocional de los personajes, su vulnerabilidad, su rebeldía y su búsqueda de conexión. La moda ya no solo expresaba gusto, expresaba pertenencia y, sobre todo, un estado de ánimo crudo y sin filtros. Así, el cine y la televisión adolescente nos enseñaron una lección fundamental. La estética es un lenguaje. A través de ella, aprendimos las reglas del poder y la vulnerabilidad, a construir nuestra identidad y a encontrar nuestro lugar en el mundo. Estos códigos visuales, nacidos en la ficción, no desaparecen. Sobreviven en ciclos de nostalgia, reapareciendo en nuevas plataformas y recordándonos que, de una forma u otra, seguimos vistiéndonos con las historias que nos marcaron, un atuendo a la vez. Antes, la influencia de la moda cinematográfica se medía en temporadas. Ahora comenzaba a medirse en días. La diferencia fundamental no era únicamente qué se llevaba, sino la velocidad con la que una tendencia podía ser identificada, analizada y reproducida. Por primera vez, una generación entera tenía acceso simultáneo a capturas de pantalla, fotografías promocionales y comunidades digitales dedicadas exclusivamente a descifrar cada detalle visual. La distancia entre ver un atuendo y tratar de copiarlo prácticamente desapareció. Esta nueva dinámica dio origen a un fenómeno particularmente interesante: la obsesión por los detalles invisibles para generaciones anteriores. Ya no bastaba con identificar una chaqueta o un vestido. Los espectadores querían saber exactamente qué marca usaba un personaje, qué perfume aparecía sobre una cómoda o qué modelo de zapatos se veía durante apenas unos segundos en una escena. La ficción comenzó a ser consumida casi como una investigación.
Cada episodio se convertía en una búsqueda colectiva de pistas visuales que permitieran reconstruir una identidad completa. En ese contexto, la moda dejó de funcionar únicamente como símbolo de clase social y empezó a actuar como una herramienta de construcción personal. Los adolescentes ya no imitaban necesariamente a un personaje porque fuera rico o popular. Lo hacían porque encontraban en él una forma de expresar aspectos de sí mismos. Surgieron identidades visuales cada vez más específicas: la chica artística, el rebelde melancólico, el intelectual introvertido, la estrella social, el outsider creativo. La pantalla ofrecía un catálogo de personalidades listas para ser reinterpretadas en la vida real. Series como Skins llevaron este fenómeno en una dirección completamente distinta. Frente al lujo impecable que dominaba otras producciones, mostraban una estética desordenada, imperfecta y aparentemente espontánea. Ropa vintage, prendas desgastadas, superposiciones improvisadas y una apariencia deliberadamente descuidada comenzaron a adquirir valor cultural. Era una reacción contra la perfección excesiva. La autenticidad, o al menos la sensación de autenticidad, se convirtió en una nueva forma de estatus. Algo similar ocurrió con la expansión global de la cultura pop asiática. Producciones juveniles procedentes de Corea del Sur y Japón comenzaron a circular internacionalmente a través de Internet, introduciendo nuevas referencias estéticas a millones de espectadores. Peinados, uniformes reinterpretados, maquillaje suave y siluetas más experimentales ampliaron el repertorio visual disponible para una generación que ya no dependía exclusivamente de Hollywood para definir sus referentes. La influencia cultural empezaba a fluir en múltiples direcciones. Mientras tanto, otro cambio silencioso estaba transformando la relación entre ficción y consumo. Por primera vez, las marcas podían medir con precisión el impacto de una serie o una película. Las búsquedas en Internet, los comentarios en redes y los patrones de compra permitían rastrear casi en tiempo real qué prendas despertaban interés. La moda dejaba de depender únicamente de la intuición para convertirse en una ciencia de datos cada vez más sofisticada. Lo que antes era una tendencia percibida, ahora podía cuantificarse. Este nuevo ecosistema también modificó la forma en que se diseñaban los propios personajes. Los departamentos de vestuario comenzaron a pensar no solo en cómo contar una historia, sino en cómo crear imágenes capaces de sobrevivir fuera de ella. Una fotografía promocional, un fotograma compartido miles de veces o un clip viral podían tener tanta influencia cultural como una temporada completa. La moda pasó a diseñarse para la narrativa y para la circulación digital al mismo tiempo. La consecuencia fue una fragmentación sin precedentes de las tendencias. Durante gran parte del siglo XX existían relativamente pocos modelos aspiracionales compartidos por todos. Ahora convivían decenas de microestéticas simultáneamente. Algunos jóvenes buscaban inspiración en dramas escolares, otros en series de fantasía, otros en producciones musicales y otros en relatos de ciencia ficción. La influencia de la pantalla ya no producía una única moda dominante, generaba múltiples tribus visuales coexistiendo al mismo tiempo. Y, paradójicamente, cuanto más diverso se volvió el panorama, más importante se hizo la necesidad de pertenecer. La ropa seguía funcionando como una señal social, pero los grupos eran cada vez más específicos. La pregunta ya no era simplemente ¿eres popular?, sino ¿a qué universo perteneces? Cada estética comunicaba referencias culturales, gustos musicales, hábitos de consumo y formas de entender el mundo. La moda se transformó en una especie de biografía visual instantánea. Por eso, el legado de estas producciones juveniles va mucho más allá de las tendencias concretas que generaron. Su verdadera influencia consistió en enseñarnos a leer y escribir identidad a través de la imagen. Nos acostumbraron a pensar en nosotros mismos como personajes de una narrativa visual en constante construcción. Y esa idea sigue viva hoy, en una época donde cada fotografía, cada perfil y cada publicación forman parte de una historia personal cuidadosamente editada.
La gran diferencia es que antes observábamos a los personajes desde la distancia. Ahora todos tenemos una cámara en el bolsillo y una audiencia potencial. Las pantallas juveniles no solo cambiaron nuestra forma de vestir, ayudaron a crear un mundo donde la identidad misma se convirtió en una puesta en escena permanente. Un mundo en el que seguimos utilizando la moda para responder la misma pregunta que aquellas historias planteaban una y otra vez. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? ¿Y cómo queremos que los demás nos vean? Tras décadas de una logomanía que gritaba estatus, el cine y las series nos han guiado de vuelta a la discreción. El quiet luxury, o lujo silencioso, emerge, no como una simple tendencia, sino como una profunda declaración de poder que susurra en lugar de gritar. La autoridad ya no reside en el logo visible, ese sello externo de aprobación, sino en la soberanía de la textura. Hablamos del peso reconfortante de una buena lana, la caricia de la seda sobre la piel, la densidad de una costura perfecta que promete durabilidad. Es la elegancia de lo que no se ve a simple vista, pero se siente con cada movimiento, una confianza que se lleva puesta. La televisión contemporánea, reflejada en fenómenos como Succession, nos trajo una profunda nostalgia por la sofisticación discreta. Aprendimos un nuevo lenguaje visual de la riqueza, uno basado en el espacio negativo, paletas de colores apagados y un sonido táctil que casi podíamos sentir. La calidad de la cachemira, los cortes de sastrería perfectos y los colores neutros como el camel, el azul marino y el carbón, reemplazaron al brillo estridente. Estos tonos no solo son elegantes, sino que comunican una estabilidad y una seriedad atemporales, proyectando una imagen de control y permanencia. Se trata de una nueva alfabetización en sastrería, entender la construcción de un hombro, la caída de un pantalón, el valor de un dobladillo impecable. Nos recordó que el verdadero estatus reside en el misterio de los detalles imperceptibles para el ojo común, pero evidentes para quien sabe mirar. Es un conocimiento que, aunque elitista en su origen, nos invita a ser observadores más agudos, a apreciar el arte detrás de la prenda. Este enfoque también abraza una ética de consumo más consciente. Se prioriza la procedencia de los materiales, la trazabilidad de la producción y la longevidad de las prendas. Se defiende la idea de un armario cápsula, construido con piezas atemporales que trascienden las temporadas y las microtendencias. Es una inversión en permanencia, no en un destello fugaz. Una rebelión silenciosa contra el ciclo de lo desechable. Al final, el lujo silencioso nos enseña que un armario bien construido comunica estabilidad y confianza. Es un refugio de calidad en un mundo saturado de ruido, una forma de contar nuestra propia historia sin necesidad de levantar la voz, dejando que la calidad hable por sí misma. Pero lo más interesante de este fenómeno es que no surgió de la nada. En muchos sentidos, representa una reacción cultural a la saturación visual de las últimas décadas. Durante años, la moda estuvo dominada por logotipos gigantes, colaboraciones constantes, lanzamientos semanales y una carrera interminable por captar atención. Las redes sociales amplificaron esa lógica hasta el extremo. Cada imagen competía por destacar entre miles de estímulos. En ese contexto, la discreción comenzó a adquirir un valor inesperado. Lo raro ya no era llamar la atención, lo raro era no necesitar hacerlo. Las producciones audiovisuales más influyentes de los últimos años entendieron perfectamente este cambio. Los personajes poderosos dejaron de presentarse cubiertos de símbolos evidentes de riqueza. En su lugar aparecieron vestuarios construidos alrededor de proporciones impecables, tejidos nobles y una aparente simplicidad que requería una enorme atención al detalle. La riqueza ya no se comunicaba mediante acumulación, sino mediante ausencia, menos adornos, menos contrastes y menos artificio. Cada elemento debía justificar su presencia. Esta transformación también modificó nuestra percepción del tiempo dentro de la moda. Durante décadas, gran parte de la industria estuvo orientada hacia la novedad constante. Lo importante era lo siguiente, lo reciente,
lo que acababa de aparecer. El lujo silencioso propone una lógica completamente distinta. Valorar una prenda no por su actualidad, sino por su capacidad de seguir siendo relevante dentro de 5, 10 o incluso 20 años. El objetivo ya no es estar a la moda, es parecer inmune a ella. Por eso comenzaron a recuperar protagonismo prendas que históricamente habían sido consideradas demasiado clásicas o incluso aburridas. Los abrigos estructurados, los mocasines, los pantalones de pinzas, los jerseys de punto fino y las camisas de algodón bien confeccionadas regresaron al centro de la conversación cultural. No porque fueran novedosos, sino precisamente porque habían demostrado resistir décadas de cambios estéticos. La permanencia se convirtió en una virtud aspiracional. El cine y la televisión también ayudaron a revalorizar una idea que durante mucho tiempo había quedado relegada: la importancia del ajuste. Durante años, el mercado masivo priorizó la velocidad y el volumen de producción. Sin embargo, las nuevas narrativas visuales volvieron a poner el foco en cómo una prenda se relaciona con el cuerpo de quien la lleva. Un traje no parecía elegante por ser caro, lo parecía porque estaba perfectamente proporcionado. Una camisa destacaba por su caída natural. Un abrigo transmitía autoridad por la precisión de su estructura. La diferencia estaba en la arquitectura invisible de la ropa. A medida que estas ideas se popularizaban, también comenzó a cambiar la forma en que entendíamos el consumo aspiracional. Durante mucho tiempo, la aspiración consistía en acceder a objetos exclusivos. Ahora, cada vez más personas aspiraban a desarrollar criterio. Saber distinguir materiales, reconocer una buena confección o comprender la historia detrás de una prenda empezó a percibirse como una forma de capital cultural. El conocimiento se convirtió en parte del lujo. Esta evolución coincide con un fenómeno más amplio que atraviesa muchas industrias contemporáneas: la búsqueda de autenticidad. En un entorno dominado por filtros, estrategias de marca y exposición constante, aquello que parece genuino adquiere un atractivo especial. El lujo silencioso se alimenta precisamente de esa percepción. No intenta impresionar de manera inmediata. Su objetivo es generar una impresión más lenta y duradera, basada en la consistencia más que en el impacto instantáneo. Incluso el lenguaje visual del cine reciente refleja esta sensibilidad. Las cámaras permanecen más tiempo sobre las texturas. Los vestuarios dialogan con la iluminación de forma más sutil. Los colores dejan de competir entre sí para construir atmósferas coherentes. La ropa ya no busca convertirse necesariamente en protagonista de la escena. En muchos casos, su función es reforzar la credibilidad del personaje y transmitir información emocional sin llamar explícitamente la atención sobre sí misma. Paradójicamente, esta aparente simplicidad exige más sofisticación que muchas tendencias anteriores. Es relativamente fácil reconocer un logo famoso. Resulta mucho más complejo apreciar la calidad de una fibra, la precisión de una costura o la armonía de una paleta cromática reducida. El lujo silencioso exige una mirada más lenta, más observadora y más paciente. Nos invita a prestar atención a aspectos que durante años quedaron eclipsados por el espectáculo visual. Y quizás esa sea la razón por la que ha conectado tan profundamente con el momento actual. No se trata únicamente de una cuestión estética. Es una respuesta cultural a una época marcada por el exceso de información, la sobreexposición y la velocidad constante. Frente a un mundo que premia lo inmediato, propone la paciencia. Frente a la novedad permanente, propone la permanencia. Frente al ruido visual, propone la precisión. En ese sentido, el cine y las series contemporáneas no solo están definiendo cómo se viste la elegancia moderna, están redefiniendo qué entendemos por éxito, sofisticación y estatus. La riqueza ya no se presenta necesariamente como abundancia visible, sino como control, criterio y confianza. Y esa puede ser la lección más duradera de todas, que la verdadera influencia no siempre es la más ruidosa. A veces, como ocurre con las mejores historias y las mejores prendas,
Su fuerza reside precisamente en todo aquello que no necesita demostrar. Hoy, la permanencia cultural ha muerto. Antes, una película dictaba la moda por una década, permitiendo que los estilos maduraran y adquirieran un significado real. Sin embargo, actualmente, una tendencia nace en un algoritmo y muere en 15 días en una pantalla de 5 pulgadas. Las microtendencias efímeras y el consumo acelerado de las redes sociales han fragmentado nuestra atención. ¿Hemos perdido la capacidad de crear iconos eternos? El ritmo vertiginoso del presente devora los referentes visuales antes de que podamos llegar a habitarlos. La diferencia fundamental no es solo la velocidad, sino quién tiene el poder de decidir qué será tendencia. Durante gran parte del siglo XX, ese poder estaba concentrado en unos pocos estudios de cine, cadenas de televisión, revistas y diseñadores. Hoy, millones de usuarios compiten simultáneamente por captar atención. La autoridad cultural se ha descentralizado. Una adolescente grabando un video en su habitación puede influir más en la forma de vestir de una generación que una superproducción con cientos de millones de dólares de presupuesto. Este cambio ha alterado por completo el ciclo de vida de la moda. Antes, una tendencia necesitaba tiempo para consolidarse. Las personas veían una película, comentaban sus personajes, compraban prendas inspiradas en ellos y construían una relación emocional con esa estética. Ahora el proceso ocurre casi instantáneamente. Un sonido viral, una combinación de ropa inesperada o una forma particular de llevar una prenda puede recorrer el mundo en cuestión de horas. Pero esa misma velocidad que impulsa su ascenso también acelera su desaparición. Han surgido así fenómenos como el core de Internet, cottagecore, balletcore, bloquecore, gorpcore, mobwife, old money y decenas de identidades visuales que aparecen y desaparecen a una velocidad sin precedentes. Cada una promete una narrativa distinta, una personalidad diferente y una forma específica de entender el mundo. Sin embargo, muchas de ellas apenas permanecen el tiempo suficiente para desarrollar una verdadera profundidad cultural. Son consumidas, replicadas y reemplazadas antes de convertirse en símbolos duraderos. La propia lógica del algoritmo favorece esta dinámica. Las plataformas no premian necesariamente lo significativo, premian lo novedoso. Lo importante no es que una tendencia sea buena o relevante, sino que genere interacción. Como resultado, vivimos en un entorno donde la novedad constante se ha convertido en una necesidad económica. La atención es un recurso escaso, y cada estética compite ferozmente por unos pocos segundos de interés antes de ser desplazada por la siguiente. Pero quizás el cambio más profundo es psicológico. Durante décadas, la moda ayudaba a construir identidades relativamente estables. Una persona podía pasar años identificándose con una determinada estética o subcultura. Hoy es posible adoptar una identidad visual distinta cada semana. Las redes nos permiten experimentar constantemente con nuevas versiones de nosotros mismos. La moda ya no siempre funciona como una declaración de quién eres. A veces funciona como una prueba temporal de quién podrías ser. Sin embargo, existe una paradoja fascinante. Aunque las tendencias son cada vez más efímeras, nuestra necesidad de historias sigue siendo exactamente la misma. Seguimos buscando símbolos, personajes y referentes que den sentido a nuestra imagen. La diferencia es que antes esas narrativas llegaban desde una pantalla de cine y permanecían durante años. Ahora aparecen en un feed infinito, fragmentadas en videos de pocos segundos. Y tal vez esa sea la verdadera pregunta de nuestra época. No si TikTok reemplazó al cine como creador de tendencias, sino si alguna plataforma podrá volver a crear los grandes mitos visuales que una vez definieron generaciones enteras. Porque las tendencias siguen existiendo. Lo que parece haber desaparecido es el tiempo necesario para que se conviertan en leyenda.
Quizás el cine ya no tenga el monopolio de nuestra atención, pero sigue siendo nuestra mayor fuente de mitología personal, porque la moda nunca ha sido solamente tela, es identidad, es fantasía, es la armadura que elegimos para enfrentar nuestra propia historia. Seguimos recordando ese vestido, ese peinado o esa escena, porque algunas películas no terminan cuando aparecen los créditos. Continúan viviendo en el espejo cada vez que nos vestimos para salir al mundo. De esta manera, hemos llegado al final de este emocionante recorrido a través de la influencia del cine en tu armario. Espero que te haya gustado y recuerda seguirnos, dejar tu like y escribir en los comentarios qué tipo de contenido te gustaría ver en Beauty by Filomena.